Bienvenidos a esta Agenda Económica PM que quiero comenzarla con una pregunta. ¿Cuál es la importancia, la influencia, el impacto del progreso económico en el desarrollo humano? Es una de las preguntas que se hará en la tercera conferencia exponencial de desarrollo humano que organiza la Universidad del Desarrollo. Precisamente estamos con una de las personas que impulsa esta iniciativa, el economista y investigador, además de profesor de esa casa de estudios, Klaus Schmidt-Hebel, a quien le agradezco por estar con nosotros. Bienvenido a Agenda Económica, Klaus. Muy buenas tardes. Las gracias los doy yo, estimado Nicolás. Muy contento de estar nuevamente acá en esta Agenda Económica con usted. A ver, ustedes van a hablar de desarrollo humano en esta conferencia exponencial. Se va a hacer la próxima semana, miércoles en Concepción, jueves en Santiago. Y ustedes acá proponen que el desarrollo humano va a ser analizado desde la evolución de la vida y la mente, la calidad de vida de las ciudades, la inteligencia artificial y la fe, pero también el progreso económico. Yo no sé si hay alguna posibilidad de poner en escala cuál es más importante. ¿Dónde ubicaría el progreso económico para el desarrollo humano? Son todos importantes. El progreso económico es condición necesaria para combatir y superar la pobreza. Es condición necesaria para elevar los niveles de salud y la educación de la sociedad, pero ciertamente, siendo una condición necesaria, no es suficiente. Un Estado democrático, abierto, como el de Chile, una sociedad abierta y democrática como la chilena, por supuesto que requieren satisfacer otras necesidades para que verdaderamente hablemos de desarrollo humano. Y esas otras necesidades tienen que ver con seguridad, con educación, con salud, parte de ella provista por el Estado o totalmente responsabilidad del Estado, como la seguridad de las personas. Y por tanto, lo que hacemos en esta conferencia es hablar desde distintos ángulos que incide en el desarrollo humano. Cuando habla de progreso económico, uno puede inmediatamente hacerle una traducción, que yo creo que es mala traducción, de tener más dinero. Me imagino que es mucho más que eso, pero también tiene que ver con tener más dinero. Usted lo ha expresado muy bien. Es mucho más que eso. El progreso económico y el desarrollo humano es mucho más que solamente el progreso económico. Entonces hablamos de una cápsula que está rodeada de cápsulas y objetivos más amplios, que son los del desarrollo humano. La conferencia misma es la tercera que hacemos. Es una conferencia que la entendemos, la Universidad de Desarrollo la entiende como un regalo a los chilenos. En Concepción el 15, en Santiago el 16. ¿Por qué es un regalo? Porque se invita a toda persona para que se inscriba y participe gratuitamente en esta conferencia, en la cual nosotros invitamos a 7 de los mejores investigadores de las distintas disciplinas que usted ha mencionado, para que nos expongan y nos expliquen la frontera de lo que se sabe en sus disciplinas, desde la medicina, la teología, del urbanismo, a la economía, de la inteligencia artificial. También va a haber una ponencia sobre la inteligencia artificial, para que nos expongan cómo incide eso en el desarrollo integral de la humanidad fuera de Chile y dentro de Chile. Por ejemplo, la persona que va a exponer sobre el progreso económico, quedó claro que es mucho más que tener dinero, pero ¿qué cosas más definen el progreso económico? Oportunidades económicas, buenas oportunidades económicas, un rol importante del Estado de no solamente proveer oportunidades, sino que también igualar la cancha en términos de ingresos, subsidio a los desempleados para que busquen trabajo. ¿Igualar la cancha, políticas, igualar para arriba? Para arriba, sin ninguna duda. Hay algunas posturas políticas que, y lo han propuesto en Chile, ¿no es cierto?, de igualar hacia abajo. Creemos todos, el 90% de los economistas y de los cientistas sociales creemos que hay que igualar para arriba. Hay que darle las oportunidades a los sectores vulnerables para que surjan, crezcan, se eduquen, tengan una buena vida, a la larga sean felices o más felices de lo que están en su estado de vulnerabilidad. Así que progreso económico es eso, pero desarrollo humano es mucho más amplio. Los invito, por tanto, a que se inscriban en la Conferencia Exponencial 2025 en la siguiente página web, y ahora viene exponencial.udd.cl. Esto es un regalo a todos los que quieran asistir. Inscríbanse, vayan. ¿Y dónde es? Es en la Precordillera Santiago, en San Carlos Apoquindo, al lado del nuevo Estadio de la Católica, pero en el campus de la UDD. Partimos a las 8:15 el próximo jueves 16 de octubre y termina esto con
Hay un almuerzo, hay café, están todos invitados a eso gratuitamente y termina esto con un rico vino honor después de la última y séptima ponencia del día. La idea, obviamente, que las personas que escriban y que es gratis, que vayan. Es gratis que vayan. Desarrollo humano y con todas estas perspectivas, me imagino que ya les dieron algunas ideas de lo que van a transmitir los exponentes. ¿Está Chile avanzando bien o estamos estancados en alguna de estas categorías? La fe, inteligencia artificial, calidad de vida de las ciudades, etcétera. Nosotros lamentablemente estamos estancados en varias de estas dimensiones. Estamos estancados en progreso económico. Estamos con un desempleo que sube más allá de las cifras de desempleo normales que teníamos en los últimos años, en condiciones en las cuales el mundo está avanzando a una tasa y un ritmo más rápido que nosotros. El mundo crece entre un 3 y un 3,3% en los últimos años y este año las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, nosotros crecemos un 2%, el mejor de los casos, en promedio en los últimos años. Y si uno aplica una estadística que es el producto en tiempo real mensual, que es el INVASEC desestacionalizado, entrando a la cancha chica ahora, hemos crecido casi nada, 0,74% para ser bien preciso, desde fines de Piñera hasta ahora, agosto del año 2025. ¿Y eso ustedes los ven también en otras áreas? Más adelante en el programa vamos a hablar netamente del momento económico, pero ese estancamiento con los números en el progreso económico, ¿lo ven también, por ejemplo, en evolución de la vida y la mente, que son los otros temas también que ustedes proponen? Es muy interesante esta pregunta porque, y acá me voy a saltar de Chile al resto del mundo, hay un investigador francés que con su equipo ha medido cómo ha evolucionado la capacidad intelectual de las generaciones nuevas en comparación con las generaciones de sus padres. Y según él, el señor de Mourguet, que es francés y que quiero invitarlo a Exponencial del próximo año a exponer, este señor con su equipo de investigadores en una universidad francesa ha medido la capacidad intelectual y ha concluido, en esas palabras, y lo cito, que el coeficiente intelectual de las actuales generaciones, entre 30 y 35 años de edad, está disminuido respecto a su padre por exceso de exposición a videojuegos y en general a pantallas. Eso reduce la capacidad de raciocinio, de pensamiento independiente, capacidad analítica y de pensamiento crítico, que son todas condiciones importantes para que un adulto se desarrolle bien en su lugar de trabajo. Yo creo que nadie podría rebatir esa ni siquiera percepción, esa realidad. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Usted cree que como va a suplir a las personas en muchas tareas, en muchas investigaciones, en muchos trabajos que requieren lectura, que requieren diagramas, que requieren tabulaciones, eso, la inteligencia artificial también puede llevarnos a ser intelectualmente más débiles? Tiene luz y sombra. Tiene el potencial de ayudarnos y hacernos más eficientes en nuestro trabajo. Pero también, si es que abusamos de ella, si en vez de desarrollar un ensayo en lenguaje, en segundo medio, en cuarto medio, el chico se va a su casa y le pide al aparato, a ChatGPT 5.0, que escriba su ensayo, el chico no va a aprender. Pero por otra parte, un adulto formado, independientemente del exceso de uso de inteligencia artificial, formado y bien formado, por supuesto que puede complementar sus conocimientos y su capacidad analítica con el uso de la inteligencia artificial. Entonces hay luces y sombras, hay potenciales y hay riesgos. Lo mismo sucedió, lo mismo se discutió, estimado Nicolás, si usted es mucho más joven que yo, quizás no se acuerda, pero cuando surgieron los primeros computadores personales, fin de los años 80, estaba el mismo susto. Van a reemplazar las personas, no hay lugar de trabajo, nos vamos a poner más tontos porque usamos demasiado los computadores. Esos eran los temores. Y esto no pasó. Pasó ahora, está pasando por el exceso de uso de pantalla en los jóvenes. Y yo creo que muchos colegios del mundo, Australia marcó la pauta en eso, Australia prohibió el uso de las pantallas chicas, en particular en los colegios hasta cuarto medio. Y en Chile estamos y deberíamos seguir un camino muy similar. Bueno, los colegios de manera individual están haciendo individual, pero no hay ninguna política. Yo creo que el próximo gobierno que asuma, cualquiera que sea, tiene eso como reto. Es decir, efectivamente, restringir y volver a validar
el rol que tiene el profesor para llevar al alumno de la enseñanza media en particular a pensar y a trabajar y ejercer su raciocinio en forma independiente de la máquina y el ChatGPT. Bueno, el próximo gobierno también tendrá como reto enfrentar un escenario fiscal muy exigente. Es parte de lo que vamos a seguir hablando con Klaus Schwindhegel acá en Agenda Económica al regreso de la pausa. Seguimos en esta agenda económica conversando con el economista y profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schwindhegel. El tema político, económico, país prácticamente de los últimos días ha sido las cifras fiscales. Y se prevé ahora que Chile va a tener un déficit estructural de 2,2% en 2025. Esa proyección era la mitad, hace más o menos un año. Me imagino que usted ha visto los números, ha visto las presentaciones del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos. ¿Qué le parece las cifras fiscales en estos momentos? Creo que es un escándalo que un gobierno durante 3 años consecutivos se equivoque en subestimar sus déficits efectivos y sus déficits estructurales o cíclicamente ajustados. Todos los años, desde el 2023 hasta el 2025, 3 años consecutivos, se ha equivocado de tener que corregirlo a medida que pasa el tiempo y se va cerrando el año correspondiente. Este año fue particularmente extremo esto, porque el presupuesto del año pasado presentaba un objetivo, una meta de déficit estructural o cíclicamente ajustado de menos 1,1% del balance o déficit de 1,1% del PIB para este año. Se corrigió en marzo-abril, primer trimestre, a 1,6. Se corrigió el segundo trimestre a 1,8. Se corrigió el tercer trimestre, el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, a 2,2%. Y personas que saben más del presupuesto que yo, porque han sido directores de presupuesto, como Matías Acevedo, él estima que nuevamente se están sobreestimando los ingresos del Estado y, por tanto, subestimando la magnitud del déficit estructural que podría terminar en 2,5% del PIB este año. Es decir, no ha habido ningún avance hacia un ajuste fiscal que implica de que ese balance, ese déficit debería irse cerrando en estos últimos años. Ha sucedido anteriormente que las proyecciones no se cumplen, pero el tema son las magnitudes. ¿A qué atribuye que estos hierros sean de este nivel de magnitudes? Porque pasar de un déficit de 1,1 a eventualmente 2,5%, eso es una diferencia de 1,4 puntos del PIB. Estamos hablando de unos 4.000 millones de dólares solamente de errores en las proyecciones. No lo sé. Me declaro incompetente para identificar las causas precisas. No sé si falta atención, pero ciertamente, simplemente este gobierno sistemáticamente ha subestimado los ingresos. En parte porque ha sido más optimista en crecimiento de lo que finalmente ha sido el crecimiento en los años 2023-2024. Este año que va a estar más cerca la proyección de crecimiento, pero nuevamente los ingresos que están asociados no solo al crecimiento económico, sino que a otros factores, control de la evasión, el desempeño de los distintos sectores económicos que pagan su impuesto de primera categoría, nivel de consumo que está asociado al IVA a eso, ¿no es cierto? ¿Se pueden equivocar unas proyecciones? Sí se puede equivocar, pero es que sea siempre para el mismo lado, para decir subestimar los ingresos, denota una falencia, una falla muy grande. Se habló mucho de que se pensó que el litio iba a tener los precios espectaculares de hace 2, 3 años, y eso no ha sucedido, y eso también ha desplomado a menos de la mitad los ingresos tributarios, específicamente de 2 empresas, SQM y Albemarle. Efectivamente, pero ahí yo quiero defender a la gestión pública del Ministerio de Hacienda y de la Directora de Presupuesto, porque proyectar precios de commodity es altamente difícil e incierto. La mejor proyección tiende a ser la realización del precio del último mes o los últimos 6 meses para el siguiente mes y los siguientes 6 meses. Y ahí uno se equivoca muchísimo, porque las condiciones de demanda y de oferta mundiales son tremendamente volátiles en los commodities. Entonces, lo mismo vale para el cobre, por lo demás. demás. ¿El error puede haber sido ser muy optimistas en cuanto a los precios y así haber calculado mal los ingresos? Eso pasó un año, y no recuerdo si fue el 2024 o el 2023, pero ya no fue un factor porque la proyección para este año no estaba basada en un precio del litio
muy elevado o exageradamente o fuera de toda línea, ¿no? Yo creo que no va por ahí la cosa. Es la suma de errores de proyección en las distintos componentes, los 7 principales componentes de impuestos que están en el presupuesto, y de los ingresos y el desempeño de lo que se llama las bases tributarias, vale decir, las utilidades de la empresa, los ingresos de las personas y otras bases que determinan los impuestos generales y los impuestos específicos. Usted citó a Matías Acevedo. Él también dijo que el mercado ya no le cree a las proyecciones de Hacienda. Usted ha escuchado lo mismo y le quiero preguntar si usted cree en las proyecciones de Hacienda también. Yo creo que hay severas dudas respecto a la proyección para el próximo año 2026 de una meta de 1,1%. Yo creo que existe la posibilidad, una probabilidad mayor del 50%, que nuevamente esté subestimado los ingresos y por tanto también subestimado el déficit estructural y efectivo que va a tener el próximo año, aún si gastara exactamente lo que está en la ley de presupuesto que se va a aprobar ahora. De hecho, nosotros conversamos con el encargado para América de Fitch Ratings y él también cree que es demasiado difícil, independiente del gobierno que llegue, que tenga un déficit incluso menor a 2% el próximo año. Tiendo a compartir ese juicio. Uno tiene que entender, Klaus, déficit, por ejemplo, Chile ahí terminara un 2,2% de déficit este año. ¿Eso significa que tenemos que financiarlo con deuda? Porque los fondos soberanos están cada vez más exiguos y hay que tratar de dejarlos para emergencias. Si un país tiene un déficit de 2,2%, significa que va a tener que endeudarse en 2,2% por lo bajo. Por supuesto que sí, exactamente ese monto, porque echarle más mano a los muy disminuidos fondos soberanos, particularmente el fondo del cual se puede sacar plata. O sea, hay 2 fondos, uno de pensiones que no se puede tocar para estos fines, a no ser que esté una emergencia extrema, y segundo, el Fondo de Estabilización Económica y Social, o FES. Ahí queda muy poco, queda alrededor de 1%, un poquito más del PIB, y por tanto agotarlo eso completamente para que llegue a cero sería muy irresponsable. Además está la tradición, aunque eso no está en la ley, tengo que defender al gobierno, pero está en la tradición de la buena gestión fiscal, de que eso se tocan, las plata del FES se tocan solamente en condiciones de crisis, y eso de recesión, de crisis financiera, de caída brusca del PIB, de desempleo alto. Como se hizo, de hecho, lo hizo el presidente Piñera el año 2020 durante la pandemia. Tocó los fondos del FES y efectivamente retiró de ahí. Pero que en tiempos normales como estos, de buenas condiciones, no son espectaculares, pero son buenas las condiciones internacionales en los 4 años de gestión Boric, eso no corresponde. Y por tanto, sí, hay que financiarlo por deuda. Igual así, creo que no se va a tocar, no se va a llegar al techo de la deuda, esa es otra meta fiscal, sí. El techo de la deuda de 45% del PIB, hoy día estamos en 42,8%, creo que eso es a junio de este año, informado por el Banco Central. No vamos a llegar al 45% de ninguna manera este año, ni el próximo. ¿Por qué? Porque hay algo de crecimiento económico, entonces si el crecimiento es positivo, digamos 2,5% este año, y se requiere emitir más deuda, la deuda en dólares sube, pero también sube el PIB en dólares, y por tanto la razón entre ambos, que la razón entre deuda bruta y el PIB, se puede mantener en niveles por debajo del 45%. ¿Usted es optimista entonces, de acuerdo a las variables macro, de que no vamos a llegar o no vamos a superar el nivel de 45%, que es el que, al menos oficialmente, las distintas candidaturas han señalado que es el nivel máximo prudencial? Sí, yo soy optimista, pero eso depende después de marzo 12, una vez que asuma el siguiente gobierno, por supuesto que depende de la responsabilidad fiscal del gobierno que asuma. Yo creo que hay algunas candidaturas que, y sin duda, van a ser muy responsables fiscalmente porque ya anunciaron recortes muy importantes de gasto. 6.000 millones de dólares en 18 meses anunció la candidatura de José Antonio Kast. 8.000 millones en 48 meses, en los siguientes 4 años, durante toda su gestión, anunció la candidatura de Evelyn Matei. Y por tanto, esos son recortes importantes. Son recortes importantes que demuestran al menos su voluntad de avanzar hacia la estabilización fiscal. ¿Qué es lo que es estabilización fiscal? Llegar a fines del próximo gobierno a un balance cero. No mencionó la candidatura de Janet Jara. Yo le cuento que acá en Agenda Económica para las primarias,
la candidata dijo, ojalá no superara el 42%. Bueno, ya pasamos ese nivel. Y luego, Luis Eduardo Escobar, en 2 oportunidades distintas, la primera, acá también, mencionó que sí, la idea era revertir la tendencia de crecimiento de la deuda. Y luego, en Tolerancia Cero, dijo, le preguntaron, o sea, se puede subir hasta 50% y eso no es para estresarse. Y él dio a entender que no es para estresarse. ¿Cómo hay que entender eso? Porque es una potencial también presidenta de la República. Yo me estreso y en forma intensa. No logro dormir si es que un candidato a ministro de Hacienda de una cierta candidata a la presidencia dice que no le preocupa el 50%. A mí me preocuparía muchísimo, porque la probabilidad de que nuevamente nos rebajen la calificación de riesgo de deuda es muy elevada si pasamos el 45%, porque precisamente este gobierno colocó el 45%, muy bien, lo aplaudo. Marcel, el año 2022 hizo eso. Es algo que hace 10 años proponemos distintos economistas fiscalistas que algún gobierno lo haga, y lo hizo este gobierno muy bien. Y él lo ha cumplido hasta ahora, y lo ha cumplido. Y por tanto está en el radar internacional, de las instituciones internacionales, de la agencia evaluadora de riesgo, está ese 45%. A medida que lo violemos pasamos al 47, al 49, al 50, como dice Escobar, me preocuparía muchísimo, porque no va a ser una rebaja en la calificación. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa, Nicolás? Fundamentalmente que los intereses, la tasa de interés que nos van a cobrar nuestros acreedores va a ir subiendo. Usted ha manifestado públicamente que apoya a Evelyn Matei, pero le quiero preguntar sobre el objetivo de José Antonio Kast de $6.000 millones en 18 meses. Ellos dicen que nos avala un estudio del CEP. Nosotros conversamos con uno de los desarrolladores de ese estudio del CEP y él señala que por acciones administrativas, lo máximo que se podría hacer, solamente con voluntad del próximo gobierno, sin pasar por ninguna medida legislativa, son 3.500, a lo más 4.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿llegar a esos 6.000 es realmente imposible o es simplemente muy difícil? Y por eso se le cataloga como muy difícil. Yo creo que es posible con cambios legales, complementarios precisamente a los actos administrativos discrecionales que son los que están en el poder del gobierno próximo y también de este gobierno. Yo no quiero calificar porque francamente yo no tengo la experticia tan detallada como decir es factible o no es factible con cambios legales y con decisión administrativa llegar a los 6.000 millones en 18 meses. La otra candidatura de Evelyn Matei, la que yo apoyo, propone cortar una cifra mayor, 8.000 millones, pero en 4 años, lo que da un promedio de 2.000 millones por año, que parece más fácil, pero también esos 8.000 millones sin duda que requieren algunos cambios legales. La Comisión Asesora para la Reforma del Gasto Público, la que llamó e instauró, y le aplaudo por eso, doña Javiera Martínez, la actual directora de presupuesto, emitió un informe estupendo. Todo chileno debería leerlo porque está escrito más o menos en simple. Son 5 economistas de tendencias muy distintas, de izquierda, centro, derecha, que se pusieron de acuerdo y por una unanimidad propusieron 34 medidas. También para que se ejecuten varias de estas medidas en este ejercicio presupuestario de la ley de presupuesto entregada, propuesta al Congreso ahora y que está en discusión ahora. Lamentablemente, muy pocas de esas medidas se han reflejado y muchas de ellas se han dejado a un lado. Por ejemplo, una de las medidas era reducir algunos gastos sociales que están muy mal evaluados por la misma DIPRES, muy mal evaluados, y cerrar algunas agencias pequeñas, no saca nada mucho, pero como señales hubiese sido muy potente, cerrar algunas agencias o departamentos del Estado que hacen cosas que están duplicadas por otras agencias. Klaus, mi última pregunta porque queda poco tiempo. Mario Marcel dijo que Javiera Martínez era la mejor directora de presupuestos desde el retorno a la democracia. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la DIPRES? A ver, el rol de la DIPRES siempre es un rol difícil. Y yo admiro a las personas que toman esos cargos porque están sujetos a todo tipo de presiones de su propia coalición y para qué decir de la oposición. Sin embargo, lo que creo que más critico, y en eso no soy nada original, estimado Nicolás, es el hecho de la subestimación sistemática del déficit público efectivo y especialmente el estructural, que es la meta
la meta central. La otra meta es la meta del techo de la deuda. Y ahí yo creo que se equivocó sistemáticamente la directora de presupuesto en los últimos años. Y eso es algo que no debería pasar en el futuro. El siguiente director de presupuesto o directora que se nombre a partir del 12 de marzo tiene que ser una persona que con su equipo, si es que comete errores, que sean errores para arriba y para abajo, pero no siempre para abajo, como cometió este gobierno de forma sistemática desde el 2023 hasta ahora, hasta el presente. Claudio Schmidt-Hebel, economista y profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, gracias por venir a analizar el momento económico y fiscal de nuestro país y además de contarnos lo que va a ser esta conferencia exponencial de desarrollo humano que tendrá la Universidad del Desarrollo la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Encantado, Nicolás. Gracias por la invitación. Y gracias también a ustedes por estar en Agenda Económica. Sigan acá en CNN Chile.